Trataremos en esta ocasión el tema alimentos funcionales y nutracéuticos. Nos acompaña gratamente para impartir esta conferencia la profesora Ascensión Marcos, de la cual les puedo comentar lo siguiente. Ella es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es directora del Grupo de Inmunonutrición del Departamento de Metabolismo y Nutrición del Instituto del Frío del CSIC. Es expresidenta de la Sociedad Española de Nutrición. Sus actividades de investigación las ha realizado en la línea de inmunonutrición. Ha sido investigadora principal en 53 proyectos de investigación en inmunonutrición. Es autora de 115 artículos científicos, 10 revisiones, 7 ediciones, editora de 4 suplementos en revistas internacionales, invitada como conferencista a congresos, cursos, másters nacionales e internacionales. Ha sido revisora de artículos en 9 revistas internacionales, también miembro y representante de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y en el Consejo Europeo para el tópico de alimentos y suplementos. Premio de investigación en 1997 con el tema Contribución al estudio en la nutrición e inmunología. Para quienes hacemos la Universidad Técnica Particular de Loja y para este evento específicamente, es un orgullo contar con su presencia, así que por favor la recibimos con sus fuertes aplausos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que han leído el currículum y, bueno, es sencillamente porque una ya tiene sus años y finalmente acaba haciendo algo durante todos esos años. Vamos a hablar de un tema muy controvertido. Yo creo que el que más y el que menos ya tiene una pequeña idea de lo que puede ser un alimento funcional. Os voy a decir una cosa, os estoy mirando y me impresiona ver la cantidad de gente que hay, porque mira que voy a congresos, pero en mi vida me he encontrado con tantísima gente en un congreso, así que verdaderamente sigo diciendo que enhorabuena a todos los organizadores, porque no es nada fácil conseguir esto. Bueno, gracias por estar de acuerdo. Bien, hay una serie de alimentos que, bueno, como las frutas, las hortalizas, que hay gente que dice que podrían ser alimentos funcionales, son alimentos naturales. Como bien sabéis, hay otra serie de alimentos que están procesados y que también se dice que podrían ser alimentos funcionales. Y otros que vienen en pastillas, cápsulas, también se dice que podrían ser nutracéuticos y no funcionales. Vamos a ver un poquillo todo esto. Sí es cierto que normalmente este tema de alimentos funcionales se debería tratar durante toda una semana mínimo. Y bueno, pues el que hable de todo esto, funcionales y nutracéuticos, en 45 minutos no deja de ser un auténtico reto. Yo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero bueno, si falla algo, pues espero que me contactéis por el correo electrónico. Vamos a hablar de funcionales, de alegaciones o declaraciones de los funcionales, de nutracéuticos y de lo que es la investigación o lo que es nuestra idea. Lo que estamos empezando a hacer. Lo que estamos empezando a hacer no, porque empezamos en el 92, así que lo que estamos haciendo en este momento y las ideas que tenemos. Bien, las leches, los cereales son los típicos alimentos que es fácil enriquecerlos con minerales, vitaminas y bueno, cualquier otro ingrediente que se supone que a partir de ahí podemos conseguir un alimento
funcional. Verdaderamente las leches fermentadas hasta el momento son lo que estamos viendo que tiene más estudios científicos detrás y los que la mayoría de las veces vamos a considerar más alimentos funcionales. Quizá no todos, pero sí algunos, y es donde más evidencia científica tenemos hasta el momento. Como antes os comentaba, sí hay una serie de productos que ya están procesados y todos estos los podéis encontrar en los supermercados, pero siempre queda la duda de hasta qué punto algunos alimentos naturales podrían ser también funcionales. Bien, el alimento funcional ha llegado a nuestro mundo teniendo en cuenta que intenta pasar una nutrición adecuada hacia una nutrición óptima. Según la definición del ILSI en 1999, el alimento funcional es un alimento natural, un alimento al que se le ha agregado o eliminado un componente por alguna tecnología o biotecnología. Es un alimento donde la naturaleza de uno o más componentes se ha variado. Un alimento en el cual la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes ha sido modificada y cualquier combinación de todas estas posibilidades. Siento decir que esta es la charla, la presentación que he dado en segundo lugar y no es en tercer lugar, así que hay algún pequeño fallo, me parece. Pero bueno, intentaremos solucionarlo lo mejor posible. Bien, un alimento funcional, la definición vamos a darla, es aquel alimento que por supuesto es un alimento natural, que se supone que además de aportar energía y aportar nutrientes, lo que está haciendo es producir un beneficio en algunas funciones, en alguna función en particular del organismo, y fundamentalmente lo que debe de hacer un alimento funcional es reducir el riesgo de enfermedad o de alguna patología en particular. ¿Esto significaría prevenir? Bien, pues ahí estamos. Hay una gran controversia en este sentido, porque hasta qué punto estamos previniendo cuando decimos que estamos reduciendo el riesgo de enfermedad. Como todo esto viene, la mayoría de las veces, viene escrito en inglés, pues tenemos que estar traduciendo. Según los anglosajones, no es prevención para nada. Según los de habla hispana, pues tenemos nuestras dudas en decir si es prevención o no. Pero bueno, es reducir el riesgo de enfermedad. Bien, deben de estar, estos alimentos funcionales deben ingerirse en la dieta habitual. Algo muy importante también es a tener en cuenta es que nunca van a ser un remedio milagroso. Ojo con esto, pueden ayudar, pueden paliar un problema, pero de ninguna de las maneras va a ser un efecto milagroso, y deben de estar incluidos dentro de una dieta equilibrada, variada y moderada. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo que esté en la dieta habitual, ¿no? Bien, los alimentos funcionales está claro que están incluidos dentro de esa dieta óptima que decíamos al principio, que tiene que haber una evidencia científica para decir que es un alimento funcional, y que desde luego la industria, los consumidores y la legislación están ahí precisamente para tener claro cada uno de estos sectores lo que es el alimento funcional, y todos tenemos que tener el mismo concepto: la industria, los consumidores, los científicos, los que estamos trabajando en este mundo, y siempre basados en una legislación que hasta hace muy poquito tiempo no existía. Base científica, por supuesto, tiene que haber una base científica, una serie de estudios detrás de un alimento funcional para declararlo como alimento funcional
y esas son lo que llamamos las declaraciones o alegaciones científicas y que indican que hay un beneficio de ese alimento funcional, pero basados en una regulación jurídica. En principio, en ese desarrollo de los alimentos funcionales, tenemos que ver la identificación y caracterización de los compuestos activos, es decir, la biodisponibilidad y los efectos del procesamiento tecnológico. Por otro lado, es muy importante tener ese entendimiento científico de cómo se modulan los procesos biológicos involucrados en la salud, exactamente saber científicamente cuál es la patología, cuál es el procesamiento, que verdaderamente dónde están actuando ese alimento funcional. Por ejemplo, si está disminuyendo el colesterol, bien, pues a partir de ahí diremos que está incidiendo positivamente para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, es muy importante descubrir y valorar qué biomarcadores son los que a nosotros nos van a ayudar a evaluar ese alimento funcional y indicarnos posiblemente si tiene un efecto beneficioso sobre la salud. ¿Cuál sería el biomarcador? En el caso que acabo de comentar, pues, lógicamente el colesterol frente a una enfermedad como es de tipo cardiovascular. Y por otro lado, identificar las poblaciones de riesgo donde va a ser utilizado ese alimento funcional. Es fundamental. Si estamos hablando de leches infantiles, no se las vamos a dar a un adulto. Lógicamente tendrán que ir dirigidas a los bebés. Si estamos hablando de un alimento que por casualidad pues está actuando sobre enfermedades neurodegenerativas, lo más seguro es que tengamos que ir a adultos mayores o ancianos. Todo tiene que ir dirigido a un grupo de población determinado y eso es lo que tenemos que valorar desde el primer momento. Bien, aquí os quiero indicar más o menos cuáles son aquellos campos de actuación en los que más se está trabajando, por ejemplo, en el crecimiento, desarrollo y diferenciación de células, de tejidos, del propio organismo. Hay una serie de funciones específicas, como son las adaptaciones maternas durante el embarazo y la lactancia, el desarrollo fetal, el crecimiento y desarrollo del lactante y del niño. Aquí, la verdad, esto es lo que os comento con las leches infantiles en particular. Hay una serie de ejemplos, micronutrientes, como veis aquí, la propia leche materna está caracterizada como uno de los mejores alimentos funcionales, que a veces no le damos demasiada importancia. Por ejemplo, también otro campo de actuación es el metabolismo de sustratos, con una serie de funciones específicas como el mantenimiento del peso y la composición corporal, la distribución del tejido graso, control de la oxidación de macronutrientes, regulación de la termogénesis, control de la sensibilidad a la insulina y glucemia. En este sentido, nosotros también estamos llevando a cabo un trabajo de investigación con unas galletas, con un tipo de fibra y con una dieta en particular para adolescentes con sobrepeso y obesidad, para saber hasta qué punto el índice glucémico más o menos alto puede incidir positiva o negativamente en estas adolescentes. El control de los triglicéridos plasmáticos, el rendimiento óptimo en la práctica de la actividad física. Bien, estos son una serie de funciones específicas y luego se trata con una serie de ingredientes, alimentos de bajo contenido energético y bueno, pues como veis aquí hay una lista importante, sobre todo hay una lista importante cuando hablamos de los ácidos grasos saturados, poliinsaturados, monoinsaturados, ver la manera de cómo cambiando la formulación muchas veces se puede conseguir un efecto muy positivo. Bien, esto es la defensa antioxidante, no antioxidativante,
antioxidante y funciones específicas, pues el mantenimiento estructural y funcional del ADN, mantenimiento estructural y funcional de lipoproteínas circulantes, mantenimiento estructural y funcional de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas celulares, mantenimiento estructural y actividad funcional de las proteínas. Cuando hablamos del sistema cardiovascular, pues las funciones específicas son homeostasis de lipoproteínas, integridad endotelial y arterial, control del potencial trombogénico, control de la hipertensión, de los niveles de homocisteína. Bien, y aquí también volvemos otra vez a incidir en los ácidos grasos, como veis en todo momento, y bueno, pues algunos alimentos también ricos en antioxidantes o folatos y vitaminas del grupo B. La fisiología intestinal es uno de los grandes avances que está teniendo lugar en la última década. Se está estudiando cada vez más porque nos estamos dando cuenta que según tenemos nuestra regulación intestinal, así funciona todo el organismo, así que todo aquello que implique una regulación del intestino va a ser muy interesante para el beneficio del organismo. Funciones específicas en este sentido: la función intestinal óptima y la formación de heces, la composición de la flora bacteriana del colon, el control del tejido linfoide asociado al intestino y el control de los productos de fermentación. Aquí, desde luego, probióticos, prebióticos, simbióticos y en particular la fibra van a tener mucho que ver en todos estos estudios y en la regulación de la fisiología intestinal. Funciones psicológicas y conductuales. No hace mucho tiempo que nada en este sentido y cada vez es más importante desde la adolescencia, con problemas de trastornos del comportamiento alimentario, pasando por el adulto con un montón de problemas a nivel de comida compulsiva, de distintos alimentos, la mayoría de las veces sin orden alguno, y pasando finalmente por enfermedades neurodegenerativas de características crónicas. Pues bien, todo esto se empieza a estudiar de una forma muy importante y en cuanto a funciones específicas, veis apetito y saciedad, rendimiento cognitivo, humor y tono vital, manejo del estrés. El estrés es un factor fundamental que no podemos olvidar de ninguna de las maneras, está ahí muy presente, la mayoría de las veces no nos damos cuenta, y todo lo que implique una disminución del estrés, bienvenido va a ser. Nosotros llevamos a cabo un estudio con una leche fermentada y vimos que era capaz de disminuir un estado de ansiedad y una situación de estrés en un grupo de estudiantes en épocas de exámenes. Se supone que hay estrés, a pesar de que algunos no lo tienen muy claro, y en efecto disminuyó esa situación de estrés y el sistema inmune lo potenció, o al menos no lo disminuyó tanto como sin el producto. Vamos a pasar ahora al otro sector, a la otra parte de la charla, sobre lo que son las declaraciones. Las declaraciones o alegaciones. Esto es un reglamento, como veis aquí, del 20 de diciembre de 2006, que luego, bueno, pues hubo una serie de correcciones y finalmente a finales del 2006 se consiguió por fin el reglamento. Bien, según esto, el claim en inglés, o alegación o declaración de propiedades de un alimento funcional, significa toda mención que afirme, sugiera o implique que un alimento posee características particulares relacionadas con su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, producción, transformación, composición o cualquier otra cualidad. Es decir, lo que significa esto es una mención que indique, sugiera que un alimento particular tiene una composición, una naturaleza que le va a dar finalmente una cualidad determinada.
Por ejemplo, si algo disminuye el colesterol, va a decir que el alimento tal o el ingrediente tal disminuye el colesterol. Y esa es la cualidad, la particularidad de ese alimento o ese ingrediente. Cualquier declaración de un alimento deberá quedar demostrada con pruebas científicas. Aquí insistimos muchísimo, porque es lo que verdaderamente va a indicar que un alimento es funcional o no. Pruebas científicas que verdaderamente indiquen que existen efectos beneficiosos en el consumidor. Tipo de declaraciones, hay 3 tipos: nutricionales, de propiedades saludables y de reducción de riesgo de enfermedad. No las puedo contar todas porque sería una locura, pero nos vamos a dedicar más que nada a las propiedades saludables. Aquí indica que cualquier declaración que afirme y sugiera o dé a entender que existe una relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes y la salud. Es decir, cualquier ingrediente o un alimento o ese ingrediente que esté incluido en un alimento y tenga unas propiedades saludables determinadas, bien, eso ya es una declaración de propiedades saludables. Una declaración de salud debe basarse en estudios metodológicamente correctos, realizados en seres humanos. Es fundamental un buen diseño experimental. Los estudios experimentales de intervención en humanos van a ser los verdaderamente útiles. Algunos estudian estudios observacionales porque dicen, bueno, sí, pues según el estudio epidemiológico de tal, pues se ha visto que el ingrediente tal parece ser que tiene una determinada propiedad. La mayoría de las veces esto empieza a no valer y, bueno, pues yo entiendo que la industria a veces se encuentra ante una pared, pero aquí lo importante es hacer estudios y llevar a cabo estudios de intervención nutricional y finalmente son los que están indicando si un alimento es funcional o un ingrediente es funcional o no. El investigador puede estar más seguro de que cualquier efecto medible sea atribuible a la intervención específica y no a otros factores. Y aquí tenemos una serie de factores de confusión que tenemos que tener muy claro en todo momento. Por ejemplo, si en un momento determinado y no lo tenemos en cuenta, el resultado que tengamos al final, lo que nos dé, no vamos a tener claro a qué es debido. O sea que si hay una situación de estrés o hay una situación particular o hay alguna alteración de algún parámetro por algún motivo, pues todo esto lo tenemos que tener en cuenta, como la edad, como el género del individuo. Hay una serie de factores que hay que tener muy en cuenta. Bien, esto es lo que os comentaba en cuanto a... Hay diversos tipos de estudios para respaldar las alegaciones o declaraciones y esta es la jerarquía de las pruebas. Primero, en primer lugar, ensayos experimentales en seres humanos, estudios clínicos o de intervención y hay una serie, como veis, de varios tipos de estudios de intervención y por último estudios bioquímicos, celulares o en animales. ¿Cómo mejorar la validad de los estudios usados para fundamentar las declaraciones de salud? Pues bien, lo primero de todo es ver el grupo diana, a dónde va a ir dirigido ese alimento. Por otro lado, el consumo de una cantidad razonable del alimento. De ninguna de las maneras, si decimos, imaginaros por un casual, que el agua es un alimento funcional, no podemos tomar 7 litros diarios de agua porque no sería un alimento funcional, o sea, no sería una forma habitual de tomar agua, ni muchísimo menos. Quien está tomando 7 litros de agua, a no ser, bueno, pues algún deportista que algunas veces, no sé, toman agua en exceso. Pero de ninguna de las maneras, un alimento funcional tiene que estar tomado en una cantidad lógica dentro de una dieta variada, moderada, como siempre decimos.
Los estudios realizados sobre un conjunto suficientemente numeroso de sujetos, eso es fundamental también. No nos vale de nada decir, pues el estudio tal se ha hecho en 2 o en 3 sujetos y se ha visto un beneficio muy importante. No, tiene sujetos determinados que estadísticamente se pueda decir que en efecto es válido para decir que un alimento tiene una propiedad determinada. La duración del estudio, fundamental. De nada nos vale que si durante 2 o 3 días se ha hecho el estudio y ha dado un resultado, ya con esto ya lo tenemos todo organizado, ni muchísimo menos, necesita un tiempo importante. Los resultados medibles adecuadamente utilizando desde luego procedimientos estándares siempre tienen que ser procedimientos validados, unas metodologías conocidas a nivel internacional. Y luego lo que tenemos que obtener son una serie de resultados idénticos o similares a las manifestaciones de la declaración que nosotros queramos decir. Si nosotros queremos decir que el colesterol baja, en efecto, el resultado clave de esa investigación tiene que ser que el colesterol baja. Y luego tiene que haber un estudio de los factores de riesgo apropiados y, por último, evitar esos factores de confusión que os comentaba, como es el estrés, por ejemplo. Las áreas para la Comunidad Europea en relación con las alegaciones de los alimentos funcionales, enfermedades cardiovasculares, estado y rendimiento físico, salud ósea, regulación del peso corporal, sensibilidad a la insulina, riesgo de diabetes, cáncer relacionado con la dieta, estado y rendimiento mental, salud e inmunidad intestinal. 10 tendencias comerciales de los alimentos funcionales dentro del mercado con mayor expansión son las siguientes: aumento de los nutrientes y fortificación con ingredientes específicos en los alimentos. Aquí tenemos que tener muy claro cuál es la dosis, porque dependiendo de eso, y esta mañana Bruno lo comentaba también, va a ser un alimento enriquecido si la dosis es relativamente pequeña, y un alimento funcional a lo mejor si la dosis es algo más importante. Marketing para condiciones físicas específicas, esto es algo que es importante también para la mercadotecnia de la industria. En tercer lugar, productos para mejorar el estilo de vida, así como la energía, la inmunidad y el desempeño mental. Veis que la inmunidad va saliendo por ahí, de ahí que nosotros estemos metidos en ese mundillo. Productos para la nutrición deportiva, fundamental, cada vez hay más aminoácidos, fundamentalmente que se está trabajando en ellos, con la salud infantil también. La industria tiene muchísimo interés, el marketing hacia el género, sexo es el género, la edad y los grupos étnicos. Cada vez hay también, ahora mismo estamos llevando a cabo un estudio de varias industrias con varios grupos de investigación en España para la reducción del peso, la saciedad y la supresión del apetito, aperitivos funcionales también. Ingredientes, esta mañana nos estaban comentando algo también de los aperitivos, no sé hasta qué punto son funcionales o no, habría que estudiarlo. Ingredientes naturales como ácidos grasos esenciales, hierbas y prebióticos. Y por último, mercados de alimentos no tradicionales, incluyendo cuidado de los ojos y salud bucal. Bien, nutracéutico. ¿Qué es el nutracéutico y cuál es la diferencia fundamental con el alimento funcional? Nutra deriva de nutrición, céutico deriva de farmacéutico. Pues antiguamente lo llamaban alicamento también, por alimentación y medicamento. Bien, se le ha llamado finalmente nutracéutico. Si hay una característica importante, es que hasta qué punto tiene algo que ver con el alimento funcional. El alimento funcional, ya os he comentado cuál es la definición. El nutracéutico es prácticamente lo mismo, a diferencia que viene en forma de medicamento, pastillas, cápsulas, sobres, siempre como medicamento, nunca como alimento. Esa es la gran diferencia. El nutracéutico podríamos decir que es un producto más que un suplemento, un producto dietético presentado en una matriz no alimenticia, como os comento, de una sustancia natural bioactiva
bioactiva concentrada, como también estamos viendo en los alimentos funcionales, que normalmente está presente en los alimentos. Por ejemplo, el licopeno pues puede ser ese compuesto bioactivo. La quercetina de la cebolla, por ejemplo, también otro componente bioactivo importante, y que tomado en dosis superior a la existente en esos alimentos, presumiblemente tiene un efecto favorable sobre la salud mayor que el que podría tener el alimento normal. Es decir, es una concentración importante de un compuesto bioactivo o varios compuestos bioactivos, pero en cápsula o píldoras en general. Bien, la clasificación pues puede ser de la fuente alimentaria, puede ser vegetal o animal. No voy a insistir mucho en ello porque hay un montón de productos, de compuestos bioactivos. El mecanismo de acción: antioxidantes, agentes reguladores del metabolismo lipídico, antiinflamatorios, inmunorreguladores, osteogénicos, actividad anticancerígena o preventiva frente al cáncer. Bien, como veis, es prácticamente lo mismo que lo que ya sabemos de los alimentos funcionales. Naturaleza química, pues también ácidos grasos, estructuras lipídicas, carbohidratos, derivados isoprenoides, lipoproteínas, microbios, derivados microbianos, sobre todo cuando estamos hablando de probióticos, minerales, vitaminas, aminoácidos. Bien, es prácticamente lo mismo, si os dais cuenta. Lo que va a cambiar fundamentalmente es la concentración, y lo que va a cambiar también es la estructura, la forma como lo vamos a ingerir. Aquí hay una serie de, bien, en cuanto a los antioxidantes fenólicos, el compuesto bioactivo, aquí tenéis antocianinas, flavonoides. Fuente alimentaria, pues uvas, pasas, vino tinto, cerezas. Aplicaciones, pues prevención frente a la colesterolemia, cáncer, envejecimiento celular. No voy a insistir mucho en todo esto, pero lo que sí quiero que quede muy claro es que ahí está la fuente alimentaria. Si nosotros tomamos todo este tipo de alimentos, podemos decir que estamos ingiriendo una cantidad de esos compuestos bioactivos. Lo que pasa que si queremos que verdaderamente funcionen, tengan una función importante en el organismo, no nos quedará más remedio que tener una concentración más alta, que ingerir una concentración más alta. Y ahí está, no había ninguna razón de existir si tomando uvas y vino todos los días. Pero claro, ¿qué cantidad de vino? Ojo, porque el vino lleva alcohol y puede ser bastante dañino. O sea que aquí es donde tenemos que tener el cuidado. Bien, no voy a insistir porque, como veis, hay un montón de sustancias bioactivas procedentes de alimentos y que van a tener un efecto, la mayoría de las veces, muy beneficioso. Hay además bastante literatura en cuanto a los alimentos nutracéuticos, y aquí quería hacer una pequeña incidencia sobre lo que es la inmunonutrición. Hay una serie de micronutrientes, como veis ahí, que las propiedades son precisamente estimular el sistema inmune. Patologías, como veis, enfermedades cardiovasculares, cáncer, osteoporosis, anemia, espina bífida. Si nos vamos a antioxidantes, vitaminas de varios grupos, flavonoides, volvemos a ver que tienen propiedades inmunomoduladoras. Precisamente lo que están haciendo es proteger del daño oxidativo celular, eliminar los radicales libres, y la patología por excelencia en este sentido es el cáncer. Cuando hablamos de aminoácidos, las propiedades, se habla de efecto hipnótico y sedante, mejora de la memoria, recuperación de la fatiga mental, y aquí precisamente van sobre todo hacia gente mayor, gente que vamos teniendo años, y entonces se supone que todos estos productos pueden reducir el riesgo de tener una falta de memoria. Por supuesto, están estimulando también el sistema inmune, también regulan el sueño y también son contrarios al estrés. Cuando hablamos de la fibra, bueno, pues aquí es impresionante
La cantidad de propiedades que podemos conseguir de la fibra regula el equilibrio bacteriano, diluye los agentes cancerígenos, aumenta la excreción de sales biliares, inhibe la translocación bacteriana, potencia el sistema inmune, yo más diría que lo regula, inhibe los procesos inflamatorios, mejora el tránsito intestinal y por eso hay varias patologías súper importantes, todas ellas relacionadas, como veis, con el intestino, como el cáncer colorectal, estreñimiento, diverticulosis, hipercolesterolemia, diabetes, obesidad. Bien, la fibra, como veis, es un componente muy importante en alimentos funcionales como en nutracéuticos y, por supuesto, las bacterias lácticas, que yo soy una enamorada porque llevo muchos años trabajando con las bacterias lácticas y lo que me he encontrado hasta el momento siempre han sido beneficios. Mejora la digestibilidad de la lactosa, la función intestinal, modula el sistema inmune, aumenta también la absorción de calcio y por eso son indicadas para la intolerancia a la lactosa, el estreñimiento, la diarrea, la gastroenteritis, el cáncer, las alergias. Cuando hablamos de ácidos grasos poliinsaturados, todos sabéis que cada vez se está trabajando más en este tema. Propiedades: disminuyen los triglicéridos y la LDL colesterol, reduce la agregación plaquetaria, estimulan también el sistema inmune, pero al mismo tiempo son antiinflamatorios. Y en cuanto a las patologías, enfermedades cardiovasculares y autoinmunes, y es muy importante, además de las autoinmunes, se están empezando a trabajar en alergias. Hay algo muy interesante y son las enfermedades neurodegenerativas, y no en especial los omega 3, sino los omega 6, en cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados. Bien, así que vemos que los alimentos funcionales y los nutracéuticos tiene que haber una evidencia científica para indicar que efectivamente es un funcional o un nutracéutico, que tanto el Estado, los gobiernos, la administración tienen que ser conscientes de mandar los mensajes a los consumidores de forma adecuada, con un etiquetado que sea apropiado del propio alimento o del propio nutracéutico, y finalmente vamos a ser todos responsables de la salud del consumidor. Finalmente, la dieta convencional se nos está convirtiendo en la dieta actual, en lo que actualmente estamos ingiriendo más, con más cantidad, más ingesta de alimentos funcionales y nutracéuticos. ¿Cuál es el futuro de la investigación en este sentido? Pues las enfermedades autoinmunes, las alergias, la mucosa intestinal, las infecciones, el cáncer, el peso, por supuesto. Se está trabajando muchísimo, como os digo, en este sentido. Las enfermedades neurodegenerativas y, desde luego, la inflamación es otro tema muy importante. La búsqueda de la verdad está condicionada por una serie de factores y la mayoría de vosotros pensaréis que esto no tiene nada que ver. Pues ahí estamos, trabajando en ese sentido y a veces dándonos contra la pared, porque por un lado el propio investigador, y en esto mea culpa, el propio investigador tiene prisa, a veces por publicar. La industria tiene también prisa porque el estudio se lleve a cabo lo antes posible, y a veces no coincidimos en ese tiempo y no es tan fácil conseguirlo. Por otro lado, como os digo, el avance de la carrera del investigador va a depender de esas publicaciones, y el problema de todo esto son las fuentes de financiación. La industria tiene que trabajar mucho en ese sentido, no queda más remedio que financie. El gobierno también tiene que ayudar a la empresa a que financie. En España, lo que yo más conozco, ya hay unas ayudas muy importantes del gobierno hacia la industria, y a partir de ahí, bueno, pues se empieza a colaborar con los científicos, aunque todavía no es todo el dinero que nosotros quisiéramos. Así que la investigación, por supuesto, hay que trabajar in vitro en el laboratorio,
hay que trabajar en los animales de experimentación, pero hay que trabajar en humanos teniendo en cuenta el género, la edad, la dosis, la concentración del ingrediente en el alimento, la cantidad de alimento que estamos ingiriendo. Es fundamental la genética de la gente a la que va dirigido un alimento en particular y el tiempo durante el cual se está tomando un alimento determinado. Y finalmente saber si con esa dosis estamos consiguiendo el efecto que queríamos, ver la causa-efecto, cuál es la relación. Y por último, por supuesto, pues siempre me gusta presentar a mi grupo de investigación, porque es cierto que la investigación cada vez se está volviendo más dura en todos los sentidos. Quizá eso lo hace todavía mucho más apasionante para los que somos un poco cabezotas. Y gracias a ellos yo puedo estar aquí hoy con todos vosotros, porque están trabajando en el laboratorio, están trabajando en algún sitio por ahí en Estados Unidos o en algún país en Europa. Pero lo importante es que estamos trabajando en común unión en varios proyectos de investigación con varios países, y creo que esto es lo que verdaderamente nos enriquece a todos. Y por último también quería invitaros a que os vengáis a Gerona, a la Costa Brava, en Cataluña, en España, al año que viene. Hay un congreso de inmunonutrición. Aquí tenéis la página web, está un poquito lejos. Yo creo que a lo mejor si pedís ayudas al rector os puede ayudar. Es cuestión de pedir los vuelos con mucha antelación. Y por último, esto es más adelante, ahora vuelvo. En el 2011 tenemos un congreso de la Federación Europea de Sociedades de Nutrición, que aunque es la Federación Europea, pues yo propuse un título a la Sociedad Española de Nutrición, que es Diversidad frente a globalización, un reto nutricional para una Europa en constante cambio, y me he empeñado en que además de que estén allí todas las sociedades europeas, esté Latinoamérica, esté África, esté Asia, porque pienso que no solo debemos de saber qué nos falta a los europeos, qué tenemos de bueno, necesitamos saber qué hay de bueno en otros países, en otros continentes, y saber sobre todo qué podemos hacer unos por otros. Así que os esperamos, y si necesitáis algo, pues ahí está mi dirección de correo electrónico, y muchas gracias. Es que me parece que han pedido la... ¿Lo apago? Buenas tardes. Tenemos una infinidad de preguntas, así es que voy a tratar de sintetizar y de agrupar un poco las preguntas para que pueda Ascensión contestar la mayor posibilidad de inquietudes que ustedes tienen. Una pregunta es, ¿cuál es la diferencia puntual entre alimentos fortificados, que generalmente son con vitaminas, y los alimentos funcionales? ¿Ya? Bien, pues era lo que estaba comentando. Alimento fortificado o alimento enriquecido, la mayoría de las veces es un alimento que puede tener vitaminas, minerales, igual que un alimento funcional. La gran diferencia es que ese alimento enriquecido muchas veces funciona como un suplemento alimentario
o un complemento alimentario se llama también, para intentar paliar algún déficit nutricional, pero eso no significa que necesariamente reduzca el riesgo de patología. Y aquí hay una gran controversia, porque hasta qué punto se puede discernir una propiedad de otra. Así que todavía nos falta muchísima legislación, pero bueno, vendría a ser más o menos menos concentración en el alimento fortificado que en el alimento funcional y con menos propiedades. También preguntan que si existe algún riesgo de toxicidad cuando se consume alimentos nutracéuticos cotidianamente. Bien, el alimento funcional tiene la característica de que se debe de tomar todos los días para que tenga en una dieta habitual, para que tenga un efecto. El nutracéutico en general es durante un tiempo determinado para que cumpla su misión. El hecho de que tenga un efecto tóxico va a pasar con cualquier alimento que se tome en demasía. Fijaros el simple ejemplo que os acabo de poner de los 7 litros de agua. Y el agua es una maravilla y es buenísima, así que todo lo que sea en demasía nunca va a ir bien. También, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual los alimentos funcionales influyen en el sistema inmunológico y especialmente se refieren a la fibra? Bien, fundamentalmente es a través del intestino. Lo que hace la fibra es fomentar que el bolo alimenticio sea de un mayor tamaño, se pueda evacuar de mejor manera, haya un mejor tránsito intestinal, el peristaltismo esté potenciado y además lo bueno es que se va a llevar aquellas sustancias cancerígenas, de manera que cómo no va a tener algo que ver con el sistema inmune. Por supuesto que si hay una regulación intestinal, una regulación de la función intestinal va a actuar sobre el sistema inmune. Si las bebidas energizantes pueden ser consideradas funcionales. Me temo que no. 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 Por lo que yo sé, no sé si alguien tiene alguna idea en particular de que hay alguna bebida energizante que puede ser funcional porque está actuando sobre una función determinada del organismo y reduce algún riesgo de alguna patología, pero por lo que yo sé no. También interesa saber si frente a la crisis alimentaria grave que se avecina o que estamos viviendo, si los alimentos nutracéuticos representarían una solución. A ver, yo no me canso de insistir en que debemos de comer o de ingerir una dieta equilibrada, variada, moderada, porque esta es la forma como vamos a conseguir un buen estado nutricional sin dejar de lado ni mucho menos una buena actividad física y además a diario. Pero está complicado. La situación no es fácil ni muchísimo menos. Los factores como el estrés están ahí. Los estilos de vida que no son convenientes, que producen obesidad y detrás de eso muchas más patologías están ahí. Hay que trabajar frente a ellos y quizá esos alimentos funcionales, esos alimentos nutracéuticos nos van a ayudar muchísimo, pero tenemos que saber hasta qué punto son funcionales y nutracéuticos, porque todavía hay muchos de ellos que está por ver. ¿Cuál es el tiempo de investigación requerido para afirmar que un alimento es funcional? Depende de lo que se quiera, de qué biomarcadores estamos hablando, de qué patología, en qué grupo de población. Yo os puedo decir que, por ejemplo, cuando estamos trabajando en inmunonutrición,
El tiempo que estamos incluyendo en los diseños es aproximadamente de 4, 6 semanas o 10 semanas, dependiendo siempre del grupo diana y dependiendo de la dosis que estamos utilizando del producto. Si los efectos del consumo de alimentos funcionales sobre la salud son inmediatos o se requiere consumir por largo tiempo para ver los beneficios. Claro, por eso depende del beneficio que queramos ver. Es que es exactamente igual que la contestación anterior. Depende del beneficio que queremos ver cuando lo vamos a medir. Si un alimento transgénico puede llegar a convertirse en funcional. Sí, está clarísimo que un transgénico puede llegar a ser un funcional y creo que en eso están trabajando de forma importante mucha gente en tecnología de alimentos y yo tengo la gran satisfacción de tener varios compañeros en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que están trabajando en ese sentido. Aquí hay una pregunta que se repite varias veces, por eso la hago, y preguntan que si de tu experiencia puedes decir cuáles son los beneficios de la leche de soya frente a la leche de vaca. Volvemos a tener en cuenta el grupo de población. Para unos va a ser mejor la leche de vaca y para otros la leche de soja que decimos nosotros. Yo soy partidaria de la leche de vaca, pero entiendo que hay gente que puede tener problemas de alergia, de intolerancia. Cuando hablamos de intolerancia a la leche de vaca, pues compañeros míos han hecho estudios también con yogur y han visto, con yogur y leche fermentada, y han visto que disminuye muchísimo esa intolerancia a la lactosa, ya que el yogur como tal, los fermentos funcionan a modo de enzima, como la lactasa, y entonces no hay problema. Y cuando hablamos de alergia alimentaria hacia la leche, ahí sí es importante la leche de soja. El problema está en que la soja también puede producir mucha alergia y también hay que tener muchísimo cuidado con ella. ¿Cuál es la perspectiva del mercado de alimentos funcionales y nutracéuticos en Latinoamérica? El mercado. Hombre, yo creo que es un mercado importante. Yo no sé hasta qué punto sois conscientes o somos conscientes de los productos que tenemos en cada país, de la importancia de esos productos, que a veces los dejamos de lado y no los ingerimos como deberíamos, y estamos con esa historia de la globalización y comiendo una serie de productos que no deberíamos a veces. El mercado es importante y desde luego lleva siendo tiempo que es un boom y yo creo que hay que trabajar muchísimo en ello, sobre todo porque puede paliar patologías, puede ayudar muchísimo en ese sentido. También tenemos una pregunta respecto a si un alimento que es fabricado con dosis menores a las que establecen los estudios, se puede decir que es un alimento funcional. Hombre, si en un estudio conseguimos que haya un ingrediente en una concentración determinada y decimos que es un alimento funcional por tener esa concentración, si disminuimos esa concentración tendremos que volver otra vez a estudiar para ver si esos biomarcadores nos vuelven a dar unos resultados positivos. Si no es así, no es alimento funcional en absoluto. Sería un alimento, eso sí, un alimento enriquecido o fortificado, pero nada más. Que si se puede considerar alimento nutracéutico aquellos que vienen en presentación inyectable también. Sí. Siempre en forma medicamentosa, sí. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a las cápsulas, las píldoras, siempre vamos ahí. Sí. Bueno, agradecemos nuevamente a Ascensión Marcos por esta brillante intervención.
Tengo una recomendación, por favor, a todos los conferencistas, los expositores y los panelistas acercarse a la sala VIP que requieren un momento con ustedes, y también a las personas que nos visitan de otras ciudades y que deseen hacer un tour por los sitios turísticos de Loja, pueden inscribirse en el counter del hall principal, porque luego de esto va a haber una ruta turística por Loja. Muchísimas gracias y los esperamos mañana.